¿Alguna vez has escuchado a un padre o una madre decir que tuvo que aplicar mano dura porque su hijo no ponía atención en la escuela o porque hizo una rabieta? Espero sinceramente que no. Y si sí lo has hecho, lamentablemente es más común de lo que crees. Bienvenidos a Huellas de la Infancia. Hoy vamos a hablar sobre un tema fundamental en la crianza y educación infantil, la crianza positiva. Exploraremos cómo fomentar la autoestima y la resiliencia en los niños, establecer límites sin recurrir a castigos y enseñarles a identificar y gestionar sus emociones. Si eres padre, madre, educador o simplemente alguien interesado en la educación infantil, quédate que este episodio es para ti. Ahora hablaremos sobre el autoestima y resiliencia en los niños. El autoestima y la resiliencia son habilidades esenciales que los niños necesitan para enfrentar los desafíos de la vida. Pero, ¿cómo podemos ayudarlos a desarrollarlas? Vamos a empezar con una pregunta sencilla. ¿Qué es el autoestima y por qué es importante? El autoestima es la valoración que se tiene una persona a sí misma. En el caso de los niños, se refiere a cómo se sienten respecto a quiénes son y sus capacidades. Es un concepto que se construye desde edades muy tempranas, a través de las experiencias, interacciones con los demás y los mensajes que reciben de figuras importantes en su vida, como lo son los padres, los maestros y sus amigos. Ahora, podemos hablar de cómo las personas que están a nuestro alrededor afectan nuestra manera de vernos a nosotros mismos, cómo nuestras palabras pueden afectar a alguien, en este caso a los niños. El tú, al ser padre, al ser maestro o al ser una persona cercana a algún niño, tienes que tener una conciencia sobre tus palabras, ya que todos los niños son como unas pequeñas esponjas. Ellos captan toda la información, todo lo que tú digas, él lo va a retener en su cerebro. Y también el autoestima no es algo fijo, esto se va construyendo y puede cambiar a lo largo del tiempo, pero especialmente durante la infancia, donde cada experiencia, interacción y mensaje que reciben de su entorno juega un papel clave. Es esto lo que te comento, al final los niños son como unas pequeñas esponjas. Todo lo que ellos ven, perciben, escuchan, siempre se va a quedar impregnado en ellos. Tú como mamá, tú como papá, como un educador, tienes que tener mucho cuidado con esto, ya que si tú le llegas a decir a un niño, eres una persona muy burra, que es lo que normalmente escuchamos, el niño se lo va a creer, el niño lo va a tener insertado como una pequeña semilla en su cerebro, va a pensar que es real, y a lo mejor no era así, simplemente el niño no quiso hacer la tarea. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestras palabras y con lo que le decimos a los niños. También, al contrario, si tú le dices al niño que es un niño muy inteligente y muy capaz, él lo va a creer. En el cerebro es como si fueran pequeñas semillas que plantas en el cerebro de cada niño o de cada persona. Pero aquí, con tus palabras, tú le ayudas a regar la semilla que crees que es necesaria. Con las palabras, si das palabras negativas, harás que crezca esa semilla de pensamientos negativos. Pero al contrario, si lo haces con palabras positivas, crecerá la planta con cosas positivas. Ahora, aquí lo mismo, un niño con una alta autoestima son más seguros y están más dispuestos a intentar cosas nuevas. Las palabras que nosotros les damos de confianza, de amor, que los hacemos sentir seguros y capaces, ellos los toman y es mucho más sencillo para ellos el poder desenvolverse y hacer diferentes cosas. Ahora, es importante entender que la autoestima tiene varios componentes. Por ejemplo, el autoconcepto es la imagen que los niños tienen de sí mismos. Por ejemplo, el pensar, ¿soy bueno dibujando o no soy bueno en matemáticas? También tenemos la autoaceptación. Esto implica aceptar tanto sus fortalezas como sus debilidades. Esto les permite sentirse cómodos con quienes son, incluso cuando se enfrentan a desafíos. También el sentimiento de valor. En esencia, es creer que merecen amor, respeto y reconocimiento, simplemente por ser quienes son. Una autoestima saludable actúa como un amortiguador contra el estrés y las emociones negativas.
ayuda a que los niños se sientan más seguros y felices en su día a día. Los niños con una buena autoestima tienden a ser más asertivos, comunicativos y abiertos a ser amigos. Al mismo tiempo, son menos propensos a ceder ante la presión del grupo. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando un niño tiene bien centrado su concepto de persona, su autoestima y lo que realmente él cree que es, no es susceptible a caer en lo que dice el grupo, a base de la presión social, que es lo que nosotros conocemos. No, el niño, al tener una base sólida de lo que él es, con sus valores y con su autoestima bien puesto, realmente no se deja influir a base de lo que los demás puedan decir. Esto también llega a influir en el rendimiento académico. Entonces es muy importante que nosotros, como docentes, como maestros que somos, ayudemos a que los niños mantengan esta autoestima y esta percepción de ellos, que son capaces, que son personas maravillosas y que lo pueden llegar a lograr. Bueno, después vamos a poder hablar de cómo los niños, cómo lo podemos fomentar en los niños, cómo fomentar esta autoestima que ellos necesitan. Lo que tenemos que hacer es elogiar el esfuerzo, no solo el resultado. Si nosotros solo elogiamos el resultado, ellos solo verán esa pequeña parte de grandeza, si lo queremos ver de alguna manera, pero necesitamos decirles que el proceso fue importante, el proceso es lo que realmente importa. Podemos decir algo como: veo que trabajaste mucho en este dibujo, ¡qué dedicación! Es una manera de plantar una semilla diferente en su cabeza. Tenemos que establecer metas alcanzables para que experimenten el éxito. En lugar de decir eres el mejor o qué inteligente eres, intenta decir: me encanta cómo te esforzaste en este dibujo o has trabajado mucho en resolver este problema. Eso es lo importante. Esto les enseña que el valor está en el esfuerzo y en el proceso, no solo en el resultado. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, ya que aquí los niños pueden ver la diferencia de no solo es porque lo lograste, es por lo que hiciste para llegar a eso, para llegar a ese resultado, no solo el resultado. Los niños necesitan sentirse amados, necesitan ser aceptados tales y como son. Esto les da una base segura desde el cual explorar al mundo. Necesitas asegurar que sepan que tu amor no depende de sus logros o de sus comportamientos, porque si no empezamos a dependizar este amor que se supone que es incondicional, y es lo que ellos tienen que entender, que es un amor incondicional, que no depende hoy te portaste mal, mañana lo hiciste mejor. No, simplemente es el amor que nosotros le tenemos incondicionalmente. Ahora hablemos un poco de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de recuperarse de los fracasos o las dificultades. Los niños con alta autoestima que cometen errores entienden que es parte del aprendizaje. No lo ven como un fracaso total, lo ven que es parte de un proceso y que es parte de su manera de aprender. Esto les permite seguir adelante con más fuerza. La capacidad de superar dificultades es muy importante. Necesitamos ayudarlos a ver los errores como oportunidades de aprendizaje. Como, ¿qué aprendiste de esta situación? En vez de ser mira, te equivocaste, lo hiciste mal, puedes decirle, ¿qué aprendiste de esto? Ok, salió mal, ¿qué podemos mejorar? ¿Qué podemos cambiar la siguiente vez que lo intentemos? No hacerlo sentir mal y hacer sentir que su error, con eso se va a acabar el mundo. Porque los niños en edades tempranas lo ven así, solo ven blanco y negro, no entienden que hay un gris, no entienden que hay un más o menos. No, solo para ellos es o se acaba el mundo o todo es color de rosa. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con esas líneas con los niños. Ahora, tenemos que modelar la resiliencia. Los niños aprenden viendo cómo los adultos manejan sus propios fracasos. Tú, como madre, como padre, como educador, tienes que tener mucho cuidado con esto. Y como dice la gran frase, el ejemplo es lo importante. Tú como ejemplo necesitas enseñarle al niño cómo es que tú llevas tus fracasos. Si tú como adulto, como fracaso,
llevas y dices, soy un fracasado, nunca lo voy a poder lograr, jamás lo podré llegar a hacer, el niño empieza a captar eso, porque los niños a esas edades son esponjas. Entonces ellos empiezan a acumular toda esta información y lo hacen ver real, ya que su figura de autoridad, por así decirlo, o su figura de cercana es lo que tiene como establecido en su cabeza. Bueno, nosotros como consejos prácticos que podemos hacer para fomentar ambas cosas es proveer un ambiente seguro, donde el niño sienta que puede expresarse sin temor a ser juzgado, sin el temor de ser castigado, que realmente es lo que nosotros queremos evitar. También tenemos que promover la independencia. Deja que intenten cosas por sí mismos, deja que hagan tareas sencillas, que no tengan que depender forzosamente de su integridad física. Por ejemplo, escoger su ropa, sus zapatos, escoger qué moño se quieren poner hoy, qué accesorio. Todo eso le empieza a dar una personalidad propia al niño y una capacidad de tomar sus propias decisiones y esa independencia que nosotros necesitamos. Ahora, la disciplina positiva. Establecer límites sin castigos. Este es un tema bastante controversial, pero es muy importante, ya que la disciplina positiva es un enfoque que combina el respeto por el niño con la firmeza necesaria para establecer límites claros. No se trata de ser permisivo ni de dejar que los niños hagan lo que quieran, sino de guiarlos para que comprendan las consecuencias de sus acciones y aprendan a tomar mejores decisiones. Un ejemplo sencillo: si un niño está gritando en casa, en lugar de gritarle de vuelta o castigarlo, podemos decir algo como: veo que estás muy emocionado, pero en casa hablamos con voz baja para no molestar a los demás. Esto no solo corrige su conducta, sino que también le enseña cómo actuar en un futuro. Necesitamos empezar a dar consecuencias a base de sus acciones, no castigar por castigar. No deberíamos de castigar a los niños, deberíamos de enseñarle lo que va a ser la repercusión de lo que hicieron. Un ejemplo: tiro un vaso de leche, vamos por un trapo a limpiarlo. Eso es una conciencia y es una consecuencia clara. Entonces, necesitamos empezar a meter esto dentro de nuestra enseñanza a los niños, ya que son consecuencias lógicas. Ahora, la disciplina positiva no se trata de ser permisivos. Este es un tema bastante controversial, ya que todos piensan que es darle el permiso al niño de hacer lo que quiera. Y no es así. No es decirle al niño: haz lo que quieras, lo que a ti se te antoje, no importa si tiras esto, si haces berrinche. No. La disciplina positiva es tener límites, pero sin usar violencia, sin la necesidad de gritar o de ser violento o en una forma física. No, simplemente es tener un límite. Porque claramente como padre, como educador, como madre, tienes que tener esa autoridad de dar respeto y firmeza, sin necesidad de ser autoritario o de faltar al respeto. Un ejemplo de enfoque es de que en lugar de gritar, explicar por qué una conducta no es adecuada y proponer alternativas. Es lo que digo que necesitas hacer con conciencia. No puedes imponer un castigo, ya que realmente no es algo consciente, no es algo realista. Si el niño ya cuando crezca va a un trabajo, ahí no se le va a poner a gritar, sino que va a tener consecuencias realistas. Ahora, podemos hablar un poco de las estrategias para establecer límites. Los niños necesitan claridad. Eso es de una. Los niños, como lo comenté anteriormente, solo ven blanco y negro. Necesitan claridad. Si las reglas cambian constantemente, se sentirán muy confundidos. Por ejemplo, si la regla es que no puede ver la televisión después de la cena, debe ser consistente todos los días. Por eso es que tenemos que tener límites claros. No puede ser un día sí, un día no, porque el niño no va a empezar a entender cuáles son los límites y cuáles son las conductas establecidas.
A veces la mejor lección es dejar que los niños experimenten las consecuencias de sus propias acciones, siempre que no impliquen un riesgo de su seguridad, obviamente. Por ejemplo, si un niño no quiere ponerse un abrigo, puede sentir frío, puede sentir lo que es salir afuera y sentir él mismo el frío y decir, ¿sabes qué? Tienes razón, necesito un abrigo. Eso le enseñará la importancia de protegerse sin necesidad de sermones. Ahora, el refuerzo positivo. En lugar de centrarnos únicamente en las conductas negativas, celebremos las positivas. Por ejemplo, me encanta cómo guardaste tus juguetes después de jugar. Esto motiva al niño a repetir esas acciones con amor, a base de confianza y respeto. Algunas herramientas clave que podemos usar es, por ejemplo, el tiempo fuera. Obviamente positivo. No se trata de enviar al niño a un rincón como castigo, no, sino de ofrecerle un espacio para calmarse y reflexionar. Puede ser un lugar tranquilo donde pueda relajarse y recuperar el control de sus emociones. También podemos utilizar el lenguaje positivo. Yo en este episodio quiero recalcar lo importante que es el lenguaje, ya sea como madre, padre o tutor, educador. Lo que nosotros transmitimos con nuestras palabras es lo más importante, ya que son todo lo que ellos captan de personas y figuras importantes para ellos. Entonces, el lenguaje que usamos es muy poderoso. En lugar de decir, no corras, intenta decir, camina dentro de la casa. Esto le muestra al niño exactamente lo que esperas de él. Volvemos a lo mismo, necesitamos claridad. Necesitamos que seamos directos y fijos. Ahora, la resolución de conflictos con el niño. Involucrar al niño en la solución de problemas es una excelente manera de enseñarle responsabilidad. Por ejemplo, si rompe un juguete de un amigo, podrías preguntarle, ¿qué crees que podemos hacer para arreglar esto? Esto no solo lo hace partícipe, sino que también le enseña la empatía y la responsabilidad, que son puntos muy importantes que tenemos que tocar con ellos. Ahora, el papel de las emociones en el aprendizaje. Este a mí se me hace un tema bastante importante, ya que durante mucho tiempo hemos minimizado mucho las emociones, lo que sentimos, y pues no debe de ser así. Entonces nosotros con los niños podemos dejar que expresen sus emociones. Las emociones juegan un papel crucial en el aprendizaje. Un niño que sabe identificar y manejar sus emociones estará más preparado para concentrarse y aprender. Ahora, ¿cómo enseñamos a los niños a identificar sus emociones? Podemos usar un vocabulario emocional. Por ejemplo, parece que estás frustrado. ¿Es así? Herramientas visuales como tablas o cartas de emociones para que los niños elijan cómo se sienten. Esto es bastante importante. Necesitamos que el niño rectifique y sepa qué está sintiendo para que así podamos tener una regulación emocional. Alguna regulación emocional que puedes usar es como técnicas de respiración. Que respire profundo y cuente hasta 10. Así él va a tener el control de tranquilizarse y de bajar las emociones que está sintiendo. También necesitamos espacios seguros en casa o en la escuela por parte de educadores para que los niños se calmen. No necesitamos un ambiente agresivo, un ambiente donde él se sienta frustrado y se sienta atacado. No, necesitamos un ambiente de calma para que él se pueda calmar. También tenemos que fomentar la empatía, ayudarles a comprender cómo sus acciones afectan a los demás. ¿Cómo crees que se siente tu amigo cuando haces eso? Necesitamos hacerles entender que la otra persona también siente, también tiene estas emociones. Eso es muy importante. También quiero agregar que nosotros, como las figuras de ejemplo para los niños, necesitamos también saber a regular nuestras emociones. También necesitamos saber cuándo calmarnos, ya que justamente somos un ejemplo. Pero bueno, sigamos. Algunos consejos prácticos que podemos usar son como leer cuentos que hablen de emociones, hacerles entender qué están sintiendo. Esto es lo más importante. También
practicar la expresión emocional en familia, creando un ambiente donde sea normal hablar sobre cómo se sienten. Esto es bastante importante porque ya que nosotros como educadores en la escuela les enseñamos a cómo pueden llevar sus emociones y cómo se pueden ir regulando, pero en casa es muy importante porque de aquí nace cómo el niño se puede desenvolver en la sociedad. Entonces, en la familia necesitamos tener este espacio donde ellos se sientan seguros y sepan que hablar de sus emociones es normal y es completamente válido. Bueno, ya para terminar nuestro capítulo del día de hoy. Hoy hablamos sobre cómo fomentar el autoestima y la resiliencia, cómo establecer límites claros, sin castigos y la importancia de las emociones en el aprendizaje. Espero que estas ideas les ayuden a crear un entorno más positivo para el niño a su alrededor. Si te gustó este episodio, no olvides suscribirte, dejar una valoración y compartirlo con alguien que pueda beneficiarse con estos consejos. Y como siempre, espero tus comentarios y preguntas para futuros episodios. Gracias por escuchar Huellas de la Infancia. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.